En el caso de la República Dominicana, el listado que hay de personas que quieren recibir donaciones y en qué diferentes tipos de órganos y qué tiempo duran esos procesos de espera promedio. Tenemos dos listas, la lista de hepático y la lista renal. En la lista renal tenemos aproximadamente 550 o 560 personas en espera de un órgano. Eso es sin contar las personas que anualmente entran en diálisis. Decimos que aproximadamente 2.500 a 5.000 personas están en algún tipo de terapia sustitutiva, ya sea de diálisis por Pero diálisis usted acaba de decir, perdón, que normalmente entran, o sea que anualmente hay... Anualmente tenemos esas personas. Okay. Eso varía de los que entran, de los que lamentablemente en espera de un órgano fallecen. Entonces va entre 2.000 a 5.000 personas que tenemos en terapia sustitutiva, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, que son los dos tipos de terapias que hacemos. Entonces tenemos también la de trasplante hepático, que solamente actualmente nosotros estamos haciendo trasplante hepático. La Plaza es el único que lo está haciendo en la el Plaza momento. de la Salud. ¿Y la Plaza de la Salud. En listado de... Ese listado no manejo el número exacto de ese listado. Bien, tenemos a Susana Flete que tiene su pregunta. En primer lugar, porque son dos preguntitas, creo que las que quieras. Aquí hazlo por uno. Tranquila, las que quieras. ¿Cuál es el promedio de vida de estas personas que están en espera de un trasplante, sobre todo los renales, que son los más visibles? Es que eso va a depender mucho del estado general del paciente y de las enfermedades concomitantes que tenga el paciente, porque obviamente no es lo mismo un paciente que quizás solamente sea hipertenso, que un paciente que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga otras comorbilidades, un paciente que tenga enfermedades inmunosuprimidas como son el lupus, entre otras. Entonces eso va a depender también del agotamiento de las fístulas o accesos vasculares, que como lo llamamos, la colocación de un catéter, la posibilidad de dializarte a través de una fístula. También enfermedades infecciosas, depende de muchas cosas, ¿ok? Pero por lo regular, de 5 a 10 años es lo que tenemos. En el tiempo. Ella tenía una segunda pregunta, aproveche, Susana. Y otra asunto es, antes de ayer, daban en una conferencia unos datos sobre la alta tasa de negatividad que tienen los familiares. Aún la persona haya expresado su voluntad de ser donante. ¿A qué causas atribuye esa alta tasa de rechazo entre los familiares de las personas que fallecen? Desconocimiento, muchos mitos, nivel educacional lamentablemente, y mucha desinformación, sobre todo la desinformación. Es bueno saber que si nosotros estuviéramos esperando que nos trasplantaran un riñón, nosotros quisiéramos que apareciera un donante. Claro. Todos y cada uno de nosotros quisiera que apareciera un donante, porque al fin y al cabo queremos vivir. Pero eso también lo quiero yo, pero eso también lo quiere el que ni siquiera ha cursado primero de la primaria. Pero si encontrase a alguien que caritativamente donara su riñón, que sus familiares en el momento de la muerte pudiera convertirlo en donante, porque lamentablemente esos órganos solamente se van a perder en la tierra, mientras que tanto aquí le pueden servir a alguien para seguir viviendo. Así es una forma de ser altruista hasta después de la muerte. Claro que sí. En el tiempo, y especialmente en los últimos años o en las últimas décadas, ¿qué tanto ha avanzado la cultura de la donación de órganos en la República Dominicana? Mira, ha sido una lucha férrea, porque no te voy a decir que ha sido en copos de algodón, no. Ha sido lucha constante, tratando de ir a los medios, de que nos abran las puertas, de poder expresar, de que la gente llegue, que le llegue lo que estamos diciendo, porque a veces hablamos muy bonito, pero a las personas no le llega. Y tenemos que bajar niveles, tenemos que aplatanarnos y tenemos que decirle a las personas lo que ellos pueden entender para que llegue ese mensaje. Y eso es difícil, pero constantemente lo hacemos. Vamos a escuelas, vamos a hospitales, vamos a clínicas, vamos a iglesias, vamos a todo aquel que nos abra la puerta y podamos hacer y expresar lo que significa la donación. Se pueden medir los resultados en los últimos tiempos, se puede medir resultados. Hemos avanzado tanto como para decir, bueno, antes recibíamos tanto y ahora hemos avanzado un poco, pero hemos avanzado. ¿Se puede decir?
Siempre avanzamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú me preguntas a mí que no tengo esos datos, no te podría decir qué porcentaje hemos avanzado con el tiempo. Pero, por ejemplo, yo que soy cirujano trasplantadora, que tengo que salir a buscar órganos, yo te digo que hemos avanzado, porque en el momento que yo consigo donantes, en ese momento ha sido un éxito. Es un éxito. ¿Por qué? Porque esa persona dona. En el caso de, por ejemplo, que una persona cualquiera toca las puertas del INCOR y dice, yo quiero ser donante. Eso ha pasado, primero. Y segundo, hemos visto casos de artistas famosos. Por ejemplo, el Puma se trasplantó los 2 pulmones. El cantante barítono Carreras tuvo un trasplante de médula espinal. Ese tipo de demandas, o sea, se han dado en República Dominicana a ese tipo de nivel de complejidad. Es que en la lista de esperas todos somos iguales. La lista de espera. Sí, no, pero por tipo de órgano. O sea, aquí usted habla de hepático y renal, pero ya trasplante más complicado, corazón, pulmón, médula. Aquí no hacemos pulmón. No. Para eso sí no estamos en el momento. Por eso dije, solamente estamos en capacidad de hacer corazón, páncreas, hígado y riñón. Y el tema de los tejidos. Ha llegado, perdón, la primera pregunta. Ha llegado alguien tocando la puerta y dice, yo quiero ser donante. ¿Qué hace el INCAR? ¿Qué hace el INCAR? El INCOR. El INCOR, perdón. Sí, porque el otro es de cáncer. El INCAR es otra cosa. No, es que donante así de yo quiero donar, tiene que ser familiar, ¿ok? Aquí tiene que ser donante vivo relacionado. La ley es muy clara. Y aquel que no es donante vivo relacionado tiene que pasar al Consejo Nacional de Trasplante previa evaluación de todo. Porque no debe haber coacción ni física, ni económica, ni mental para realizar la donación. La donación debe ser voluntaria, altruista y sin ninguna intermediación económica. Elías. Una televidente me escribe, hola Elías, ¿cómo estás? Susana Sanjay. Yo quiero saber si una persona como yo, que es diabética, puede ser donante. Sí, puede convertirse en donante, porque recordemos, como dije anteriormente, que hay lo que se llama criterios expandidos y que lo utilizamos en pacientes de ese mismo tipo. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, cuando hay donante cadavérico, pues se le hacen las evaluaciones y esos órganos están funcionales, están en buen estado, pues se trasplantan. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Criterio expandido, obviamente. Mire, aquí nosotros presentamos, ojalá que el director tenga las imágenes, la cédula de identidad y electoral. Y hay una parte de la cédula, por favor, señor director, si es tan amable, donde muestra una gota de sangre, que se nota que es una gota de sangre. Y han salido una serie de, yo diría que bufones y books. Tengo la mía. Sigue hablando, precisamente. Para que usted lo capten. Resulta entonces que han comenzado a decir en las redes sociales que no se dejen poner ese chip en la cédula y que cuando usted le saquen la cédula, a usted le van a quitar los órganos. Dios mío, Señor, protégenos. Entonces, yo quiero que usted enérgicamente, este es el corte, o serenamente, le diga a esa persona, mírelo ahí. Entonces, resulta que ese es el tipo de sangre. Yo decía que esa muchacha tiene el mismo tipo de sangre que yo. Podemos transferimos por lo menos sangre, ¿verdad? ¿Qué usted dice de eso? Ay, está respirando. Vamos al mambo. Vamos a acomodarnos. Diga, doctora. La manchita en la nueva cédula, que me van a robar los órganos y el que al final nos van casi a secuestrar. La respuesta es no. Okay. Lo primero, eso solamente indica que tú tienes el tipo de sangre, si se dan cuenta, es simplemente eso. Ahora, aún usted sea donante, aunque lo escriba en hierro, en la República Dominicana, nuestro sistema, nuestra ley prohíbe hacer eso, porque nosotros somos una copia exacta de la española, porque de ahí es que viene todo nuestro accionar. Y en la española, aunque tú digas que eres trasplante, se le hace la petición a tus familiares. Y si tus familiares dicen que no, aunque en tu cédula, aunque en tu pasaporte, aunque en tu carnet de donante digas soy donante,
La respuesta O sea, que es no basta no. el compromiso personal. No. Entonces, al final, Hay eso necesario requiere el acuerdo pero, con la claro, familia. pero Por yo- eso, parte de nuestra temática y de lo que decimos es, haz que tus familiares respeten tu decisión que en vida tomaste, porque la petición se la hacemos a los familiares. Y como le expresaba a alguien que me hacía esa misma Y es pregunta. un momento duro en y- el que se hace esa pregunta. Pero en el es el peor momento, pero es el único que tenemos. Claro. Doctora, Es el único que doctora, tenemos. usted dice que es el único que tienen. Yo tengo 3 preguntas, me reservé para el final. Dele, En primer pues. lugar, yo quiero que usted desaloje un mito. Ya Elías le preguntó a uno que anda rodando con fuerza, que es el de la cédula. Usted nos trajo un documento que dice mitos, leyendas y realidades. Exacto. En la donación y el trasplante de órganos y tejidos, este es un folletito que nos ha traído aquí la doctora de parte del INCORN, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Entonces, yo tengo una gran inquietud. Dentro de los mitos y las leyendas, vamos al mito de que nos raptaron, nos secuestraron. Aquí hay historias que se han hecho de que Carla Maciel, de que el niño que se perdió en Jarabacoa, Jordani, de la niña Vianney, o sea, Viana, o sea, aquí hay muchos mitos de personas desaparecidas que la leyenda urbana inmediatamente dice, lo han secuestrado para sacarle los órganos. Mire, ese niño con esos ojos parece que eso era lo que querían. Aquella era una niña en salud y se la llevaron a unos dueños de una clínica y la secuestraron y ahí le quitaron todo. Entonces, de los mitos y leyendas del tema de que en cualquier callejón a ti te pueden secuestrar en la República Dominicana para sacarte los órganos, ¿qué es lo que dice el INCORN sobre eso? Simple, que no es verdad, no se puede. Recordemos lo que dije ahorita, toda la parafernalia, todos los estudios que hay que hacerle al donante para poder convertirse básicamente en donante son muchos, sin contar el equipo que necesita movilizarse para poder hacer eso y que necesitan un quirófano específico con las características para nosotros poder realizar esos procedimientos. No se hacen a lo loco, eso es lo primero. Segundo, una cosa es tráfico de órganos, lo cual no se puede probar porque no se hace y mucho menos en República Dominicana. Aquí es muy claro, solamente habemos como 4 grupos trasplantadores y que hacen trasplante cadavérico solo vemos 3. Sí. ¿Ok? Para empezar por un lado. Eso es uno. Y segundo, una cosa es tráfico de personas, que es lo que sucede cuando se llevan para cualquier otro fines que no es como que se llevan los niños para entregárselo a otras familias, como que se llevan mujeres para utilizarlos en otras cosas que no me apetece mencionar. Sí. Eso existe, pero el tráfico de órganos es imposible, porque como te dije anteriormente, tú tienes que ser compatible, tienes que tener el mismo tipo de sangre, tienes que hacerte muchas cosas, tienes que estar conectado a una máquina de ventilación mecánica, tienes que tener un personal específico entrenado para eso, para poder hacerlo. O sea, cualquiera que decide, bueno, yo te voy a sacar un riñón para ponerlo, no se puede. Porque hay pasos específicos para poder hacerlo. Cuando usted Sí, dice, doctora, eso es un soberano disparate. que aquí hay equipos de médicos para trasplante de pacientes cadavéricos. Cadavéricos, sí. Entonces, usted sabe que cualesquiera puede pensar que dentro de los accidentes de tránsito, dentro de una persona que haya muerto, o sea, por cualquier razón, ese tipo de cadáver es el que ustedes utilizan. No. Recordemos, como dije anteriormente, debe estar en una unidad de cuidados intensivos, conectado a una máquina de ventilación mecánica donde se le hayan hecho las pruebas tanto instrumental como clínicas de muerte cerebral, en donde el cese de las funciones del cerebro hace que todo lo demás se pare. A diferencia de que todo el mundo cree que el corazón es el único órgano, obviamente si se para, se paró. No, pero el cerebro es que le da las funciones o la orden al corazón para latir. Si no hay quien dé las órdenes, el corazón se va a parar. Se va a parar el proceso respiratorio. Por eso es que cuando hay muerte cerebral, simplemente es la única muerte. Entonces tiene que estar conectado a una máquina de ventilación mecánica. Bueno, antes de la pausa, nos queda una ronda de preguntas. Sí, no, pero para no perderla. Después de la pausa. Bajo esa situación, interesante el tema. Bajo esa situación, hay muchos pacientes en la clínica de la República Dominicana.
Pero en este preciso momento. Mira, el número de negativas familiares influye mucho en eso. ¿tienen un alto eso? ¿Es muy alto El número aquí? de negativas familiares es muy alto. Ok. Estamos O sea, haciendo que no toquen el cadáver. sí, estamos haciendo que eso cambie. ¿Cómo? Tratando de venir a los programas de televisión, a los programas de radio, dando charlas, conferencias, donde todo aquel que nos quiera escuchar. Sí. Tenemos panfletos, vamos a moles, vamos a plaza, vamos a todo, con la finalidad de que podamos lograr que eso se revierta. Pero recordemos, mira, tenemos personales entrenados que son los coordinadores de trasplantes, que son los que hacen las búsquedas, que son los que tratan de convencer a esos familiares en el peor momento que puedan donar los órganos de su persona querida que está fallecida en condición de muerte cerebral, conectado a una máquina de ventilación mecánica. Y en muchas ocasiones tenemos éxito y en otras no. Y lo que duele de eso no es solamente que te digan que no, porque no me están diciendo que no a mí. Le están diciendo que no quizás a un niño de 12 años que necesita un riñón. Le están diciendo que no quizás a una mamá que acaba de dar a luz y que como resultado de ese embarazo terminó con insuficiencia renal y necesita seguir viviendo para cuidar a ese bebé. Sí. O sea, no me están diciendo que no a mí. ¿Cuál es la métrica mundial que se utiliza para medir los donantes por población? O sea, ¿qué tantos, por ejemplo, la tasa de homicidios se miden en 1 por 100,000 habitantes? O sea, por ejemplo, ¿cómo está República Dominicana en un ranking de donantes? Hay 8.0 donantes por cada 100,000 habitantes. O sea, ¿hay un indicador que nos dé algo de luz para compararnos con otros países? Yo no lo manejo. Ese dato no lo manejo, por lo tanto no te lo puedo dar, pero te lo voy a hacer llegar. Luis José Chávez. Doctora, si una persona o familia tiene la necesidad de gestionar la donación de un órgano, ¿a dónde debe dirigirse? Si un familiar quiere donarle a otro familiar, es simple. Tú vas a donde el nefrólogo que te trata y te refiere a un nefrólogo especialista en trasplante para que se haga la preparación, vea si realmente, porque no solamente es el deseo, es estar en la capacidad, es estar sano. Recordemos que un donante vivo relacionado debe ser una persona completamente sana, porque la idea es sacar a alguien de diálisis, no entrarlo a diálisis. Sí. ¿Ok? Entonces, para eso tiene que estar completamente sano. Se evalúa desde la varilla inicial hasta la pintura final. Literalmente se evalúa desde la cabeza hasta los pies, evitando pues que tenga alguna lesión durante el Pero si proceso. surge de repente Susana. esa necesidad de buscar, por ejemplo, la donación de un órgano, ¿a dónde debería dirigirse para recibir la orientación correspondiente? A su médico. A su No, médico, sí. no a la asociación que usted representa. No es al INCOR. Ok, Porque ok. realmente quien te puede dar la información de dónde te la pueden realizar, Ok. de qué te pueden realizar, de si te la pueden realizar, no es el INCOR. Ok, ¿Ok? El entendido. INCOR solamente puede supervisar que el proceso sea de manera Y legítima. los médicos saben a Exacto, dónde de que acudir, sea, ¿no? exacto, de que sea legítimo. Todos los médicos aquí saben. Si tú necesitas Ok. un trasplante de riñón, te envían a Secanot, a la plaza, al Homs. Te envían a sitios en donde sea, que saben ellos tienen se esos realizan datos. Susana. trasplantes. Doctora, las personas, cada año mueren en la República Dominicana miles de personas, 2,000-3,000 personas por causa de accidentes de tránsito. Estas personas son posibles candidatos a donadores y en términos generales, ¿qué condiciones debe tener una persona fallecida, un cuerpo para ser apto para donación? Debe estar en una unidad de cuidados intensivos conectado a una máquina de ventilación mecánica. Recordemos, vuelvo y repito constantemente, debe ser en muerte cerebral. Los accidentes de tránsito en donde hay parada cardíaca, que es lo que quieres saber, en lo que se muere en el instante, en el hecho, nosotros no hacemos donación a corazón parado. En este país no se hacen. No quiere decir que no se haga en otros países. En otros países desarrollados como España y quizá en Estados Unidos, que no manejo bien el dato si lo están haciendo, como imagino que sí, hacen donación a corazón parado porque tienen una maquinaria especial que se utiliza para poder gestionar que los órganos funcionen. Recordemos que un órgano en hipoxia, en buen español, un órgano que no tiene oxígeno, que no le llega oxígeno, se muere y no funciona. No importa lo que nosotros queramos. Y si en el momento de la parada cardiorrespiratoria, de que se para el corazón y por ende los pulmones dejan de funcionar,
no le llega oxígeno a los tejidos, pues no podemos trasplantar un órgano que está muerto. En el caso particular, doctora, usted ha hablado de cuáles son los órganos que se están trasplantando actualmente, pero a mí me queda la inquietud. ¿Cómo vamos con el tema de la donación de tejidos? ¿La gente dona más tejidos? O sea, dígase piel, dígase córneas. O sea, en la República Dominicana, ¿hay algún nivel de conciencia de ese tipo de órganos para donación? Y además también, ¿cuáles son los planes y proyectos que ustedes como INCOR tienen para ustedes seguir expandiendo esto y además también para seguirse especializando y yo diría ampliando la gama de órganos que ustedes puedan trasplantar? Mira, el INCOR tiene un objetivo y es darle el servicio al país. Sí. ¿Ok? Tratar de crear las condiciones en las que podamos trasplantar todos los órganos posibles, tanto corazón, pulmón, riñón, páncreas, hígado, incluso en Estados Unidos y tanto como en España se hace trasplante de intestino, que aquí no lo hacemos. Y de rostro, de cara. Y de cara. Incluso se han hecho trasplantes de tejido como tráquea y otros órganos, ¿ok? Y otros tejidos. Aquí el tejido que más se dona son piel y córnea. Sí. ¿Ok? Son los que más se donan. Entonces, el INCOR también tiene a futuro la creación de un banco de tejido. Un banco de tejido en el que podamos no solamente tener piel y córnea, sino que tengamos piel, córnea, cartílagos, válvulas cardíacas, huesos que se donan y también segmentos vasculares. Y los segmentos vasculares, segmentos vasculares, sí, arterias y venas. ¿Por arterias qué? y venas. Porque hay personas con lesiones graves, con secciones de arterias y venas que se le tienen que hacer un reemplazo. Y en vez de utilizar material como de Dacron y otro material que reacciona como el cuerpo extraño, podemos utilizar un tejido como son los vasos. Los cardiólogos ¿Y qué tiempo duran esos órganos para poderse utilizar? ¿Qué tiempo pueden durar en reserva en el caso de que en algún momento aquí se pueda llegar a tener ese banco? Los órganos no se congelan, los órganos no se guardan, los órganos no se ponen en un freezer para ponerlo 2 meses después. Todo tiene un periodo de vida. Y entonces el banco, corazón, ¿qué va a representar? Voy para allá. Ajá. Los tejidos, estamos hablando de tejidos, no de órganos sólidos. Ajá. El corazón solamente después de que nosotros lo extraemos dura 6 horas para poder colocarse. Ya después de la después de la 6ª hora lo podemos echar a la basura. Wow. El pulmón por igual, el hígado 12 a 24 horas, los riñones hasta 36 horas y el páncreas 24 horas. Después de eso no sirven para absolutamente nada. Que no los tejidos. Eso pasa tejidos? en todas partes. No, en todas las partes del mundo. ¿Y los tejidos? ¿Y los tejidos qué tiempo Los pueden durar? Los tejidos tienen la capacidad de que como no necesitan una irrigación constante y podemos congelarlos, podemos en animación suspendida, sería el caso que podríamos decir. La córnea, por ejemplo. Eso, que la se córnea, también la piel, también las válvulas cardíacas se pueden tomar bastante tiempo. Ustedes tienen en este brochurcito un código QR de quiero ser donante, escanea Exacto. aquí. Este código QR, ¿dónde está? ¿Está en plazas, en clínicas, en laboratorios? Está en todos los sitios. Nosotros hemos tratado de poner panfletos, sobre todo en los hospitales y clínicas. ¿Cómo funciona esto? O sea, cuando las personas escanean, ustedes tienen ya una base de datos que se va creando. Sí. Y empiezan entonces a ponerse en contacto con ellos. O sea, okay. Ellos llenan toda la información a través del código QR y nosotros tenemos un personal de sistema, obviamente, que se encarga de la revisión constante de todo eso y le da respuesta a todos aquellos que entren a ese código QR. Bien, cuando hablamos, por ejemplo, del código QR, de una vez, este programa, al ser en vivo, nosotros nos llama la atención y uno se pregunta, ¿verdad? Porque uno entra en una pregunta personal. Quiero ser donante, escanear aquí. Y realmente a uno le cuesta hasta pensar tomar el celular para escanearlo. Porque usted sabe que cuando usted llega a un restaurante, lo primero que usted hace es agarrar ese celular y para escanear ese menú. Sí, por aquí no te va a salir un menú. Pero posiblemente, no te va a salir pero el menú del posiblemente este brochure, como dice, o este flyer. Que usted nos acaba de entregar, te dice una pregunta retadora. Quiero ser donante. La verdad es que es una pregunta en primera persona. Y yo te pregunto. Y posiblemente, si nosotros aquí, yo lo estoy diciendo con mucha sinceridad, No, claro. si nosotros aquí lo hacemos en el panel, lo hacemos por el teléfono y le pedimos a la gente que nos llame al 809-565-1077, con sinceridad, quiero ser donante, o sea, quisiera ser donante de órganos. Y mi pregunta sería, ¿y si lo necesitas el órgano, quieres que te lo donen?
Posiblemente sí. Posiblemente no. Posiblemente sí, pero tanto el panel como la gente que nos escucha puede llamar 809-565-1077. Alguna pregunta sobre donación de órganos y sobre los mitos que existen. Yo creo que tenemos a la persona idónea sentada aquí con nosotros, a la doctora Isis Oyer, y es importante que la gente pregunte, sobre todo porque si aquí en el panel preguntamos, ¿quiere ser donante de órganos, Elías? Yo pudiera hacerlo. Pero lo podría pensar, ¿verdad? Ya lo pensó. ¿Y usted? Yo sí. ¿Usted quisiera ser donante? ¿Usted está inscrito? Yo soy donante de córnea. Él es donante de córneas. ¿Usted quisiera ser, Susana? Sí. ¿Usted quisiera ser? Sí, usted pero está no me he inscrito. Usted está como muy segura. ¿Y usted, señor Luis José José Chávez? Yo quise indagar, pero no estoy muy seguro. Usted todavía no está seguro, si ¿verdad? se aceptaban vamos a escuchar, órganos nuevos o de medio vamos uso. a escuchar qué dice este oyente. No, pero yo dije que si se aceptaban órganos nuevos o de medio uso, y entonces como que eso no quedó claro. Buenas tardes. Tenemos, sí, en nuestro panel a la doctora Isis Oyer. Estamos hablando del trasplante de órganos. Fascinado con ese programa. Muchas gracias. Yo tengo 84 años. Sí. Y hace 1 año y medio que mis córneas, las células dejaron de funcionar y me fui quedando ciego hasta que andaba una persona conmigo de mano. Usted es un receptor. Fui a un instituto sí. a operarme, hicieron un trasplante aquí en el país, pero no funcionó. Solamente me dijeron, ay, no funcionó. Y me fui a los Estados Unidos y me hicieron mis 2 trasplantes y ahí yo estoy viendo, manejando, haciendo toda mi vida. Yo tengo 84 ¿Qué edad dice que tiene? 84. 84. Pero yo quisiera que yo puedo donar de mi cuerpo en caso de que fallezca mañana o pasado, ¿qué día? Doctora, respóndale. Como criterio expandido puedo donar todo lo que esté funcionando de manera efectiva. Ok, pero debe de decírselo a su familia. Debe decírselo a sus familiares para que lo respeten la donación, ¿eh? Así mismo es. Porque si no, va a ser que no. Buenas tardes. Tiene que bajar su volumen, por favor, si quiere hacerle una pregunta a la doctora. Buenas tardes, Johanna. Buenas tardes, todo ahí. Sí, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. Yo tengo 72 años y yo creo que dañado tengo la vista porque estoy muy mal de la vista, pero me nace del corazón, como dice Rocío Dúrcal, donar todo lo que pueda sacarme de mí. Bueno, ¿qué tendría yo que hacer? Lo escucho por la radio, por favor. Sí, gracias. Lo primero es decirle a sus familiares que usted quiere ser donante y que respeten eso al momento de su fallecimiento. Y lo segundo, si usted se quiere sentir mejor, entre a la página del INCOR y consiga su carnet de donante. ¿Qué es el INCOR? El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Muy bien, doctora. Ese carnet, perdón, Johanna, ese carnet que usted acaba de decir ahora ya de último, ¿qué habilitación le da? En ese carnet está la autorización de los familiares, los contactos, o sea, ¿qué información da ese carnet? Porque que yo ande con un carnet de donante tiene que tener un trasfondo de compromiso con el INCOR. No, el compromiso realmente es de tú querer hacerlo, porque eso nos da la posibilidad de poder hablar con tus familiares con mucho mayor efectividad porque tú querías ser donante. Bien. Y es incluso un poquito más fácil el abordaje al momento del fallecimiento. ¿Okay? Bien. Y es quizá un poco más fácil de convencer porque tú tienes algo que decía que tú sí querías hacerlo. Bien. Es lo mismo yo tratar de ser. Doctora, muchas gracias de verdad por sus informaciones. Gracias al público que también participó. Y mire qué motivación tiene la gente. Y aquí llamaron 2 adultos mayores de querer donar sus órganos. Ojalá que esto hoy sirva de promoción, de orientación y de concienciación a la sociedad dominicana y de que nosotros también en el panel pues nos motivemos. Así que muchas gracias a la doctora Isis Oyer, quien es la presidenta de la Sociedad de Donación y Trasplante, donde realmente vino hoy a dar información súper valiosa y sepa que el grupo Hace de Media, las puertas están abiertas para que continúe expandiendo esta información. Gracias de verdad. Es bueno que sepamos que la donación es un acto de amor. Así es. Y que hoy estamos en la posición en de que podemos ser donantes, pero podemos estar en la posición en lo que necesitemos. Y queremos que eso pase. Entonces, vamos a convertirnos en héroes, seamos donantes.